Ajá. ¿Y no es mejor con la otra? Con la que tiene la cabeza... ¿Cuál? Esta otra cabeza en la mitad de No, porque esta no es la misma idea. No, pero está más completa. Bueno, ajá, la verdad. Sí. Ajá, muchachos. De digestivo. En digestivo comenzamos con cavidad oral o cavidad bucal, ¿sí? Y de ahí vamos hasta llegar a rectiano. Vamos a recorrer todo lo que es el tracto gastrointestinal del bovino, ¿sí? Entonces, en la región externa, el bovino tiene el hocico, el morro, ¿sí? Tiene un labio superior, un labio inferior. El labio superior presenta cierto movimiento, no es tan fijo porque él se eleva el labio cuando él va a captar las feromonas de la vaca, ¿sí? Por el órgano vomeronasal de Jacobson, que se encuentra aquí en la papila incisiva o papila romboidea. Entonces, al entrar en la cavidad oral, vamos a encontrar que en las mejillas, los carrillos, se encuentran unas papilas cónicas que tienen forma como de gancho, ¿sí? Van dirigidas hacia atrás con la función de que cuando el animal está rumiando no se le salga el bolo alimenticio de la cavidad oral, ¿sí? Entonces, en el paladar duro, que es la parte dorsal de la cavidad oral, se encuentran estas crestas, que son crestas palatinas, ¿sí? Tenemos un rafe medio, que es una línea que va acá. Esta cresta la tenemos también nosotros. Si quieren se dan con la lengua en el paladar duro y van a encontrar que también tenemos estas crestas, ¿sí? Después del paladar duro se continúa con el paladar blando, que es liso, él no presenta crestas. Si se dan con la lengua sentirán que después de eso queda liso, ¿sí? El bovino, si se sabe en la fórmula dentaria, no presenta incisivos en su parte superior. Él presenta esta estructura que se le denomina almohadilla dentaria, ¿sí? Esto que ustedes ven acá. Y en esta almohadilla dentaria, en el medio, está la papila incisiva o romboidea, que es donde desemboca el conducto o apertura el conducto del órgano vomeronasal o de Jacobson, que es un órgano que sirve para captar las feromonas cuando la hembra está en celo. Cuando ustedes ven que el animal, el toro, levanta el labio superior, sí, es por eso, porque está captando las feromonas. Entonces, la fórmula dentaria del bovino, hay una fórmula dentaria decidua y una permanente. La decidua son incisivos 0 arriba, no tiene arriba, 3 abajo, según Getty, porque Getty dice que son 3 abajo y después 0 caninos arriba, 1 abajo, pero la vaca no tiene colmillo. Entonces hay otros que lo denominan como 0 y 4, ¿sí? 0 arriba, 4 incisivos abajo, ¿sí? Después, que continúan los premolares, tenemos 3 y 3, tenemos 3 arriba, 3 abajo, es en la decidua. En la permanente es lo mismo, lo único que cambia es que ahora tenemos molares, ¿sí? Va a ser lo mismo, 0 arriba, 4 abajo, incisivos, 3 arriba, 3 abajo premolares y 3 molares abajo, ¿sí? Es lo único que cambia entre la decidua y la permanente. La vaca no tiene colmillo, a eso es lo que vengo hablando hace ratito. Entonces, ¿ajá? Son 32 porque... Lo que pasa es que a veces cuando yo estudié, yo sacaba cuenta y después estos números no me dan. Y después descubrí que es que está dividido. O sea, te lo describe de la mitad para acá. Y bueno, si te lo multiplicas por 2, te da el resto de los dientes. ¿Ves? Entonces, este es el órgano prensátil de la vaca. Ustedes no ven, o sea, la función es aprender, ¿sí? O sea, aprende, pero es un órgano prensátil, se aprende, ¿sí? Porque ustedes no ven a la vaca con la pezuña agarrando el pasto y se lo mete en la boca, ¿sí? Ella lo agarra con la lengua, lo corta con los incisivos, lo degluta, ¿sí? O sea, lo introduce, lo llega al rumen,
almacena la mayor cantidad de pasto que ella pueda en su capacidad y después se acuesta a mascar tranquilamente, a hacer el proceso de la rumia, ¿sí? Entonces, la lengua es un órgano que tiene función aprensativa, o sea, prensa al animal, o sea, aprende con H de, sí, no de aprender, sino de sujetar. Ajá. Presenta en su estructura varias papilas, ¿sí? Hay papilas mecánicas y gustativas. Gustativas no tiene casi ella, por eso es que usted le pone un bloque de sal a la vaca y empieza a lamer y no, o sea, no tiene, ¿ah? Y agarra, pero tiene muy poca, ¿sí? Entonces, en su extremidad, o sea, en su vértice, porque parece que tiene una base, un cuerpo y un vértice. En el vértice ya presenta papilas y Gustativa. Fungiforme. fungiforme. Formiforme. Y en esta estructura, después del surco transverso lingual, que es esto que ustedes ven acá, se encuentra el torus lingual, ¿sí? En el torus lingual hay papilas cónicas y papilas lenticulares. Y después de él vienen las bayatas papilares, ¿sí? Que es donde se encuentran las otras papilas gustativas. Después, esto es torus lingual y de surco transverso lingual. ¿Sí? Y son gustativas, ¿verdad? ¿Cuál? Las galletas igual. Y después de ellos, ¿Ah? del Papilar. torus lingual, tenemos la bayata papilar, que también es donde se encuentra, bayata, ¿ah? Sí, bayata papilar, que es donde se encuentran las otras papilas gustativas. Entonces, ajá, se encuentran en la bayata papilar. ¿Sí? La lengua presenta músculos intrínsecos y extrínsecos. ¿Hicieron la lista? ¿Ya va? No. Bueno, ahí no la pretenden hacer. ¿Quién la va a hacer? Ah, bueno, dale. Ajá. Entonces, presentan músculos intrínsecos y extrínsecos. Intrínseco es uno solo, que es el músculo longitudinal de la lengua, o sea que sería la lengua en sí. Y extrínsecos serían tres: iogloso, geniogloso y estilogloso. Tiene mucho estilo, ¿sí? Geniogloso, el que está abajo, tiene forma de abanico, y el iogloso y estilogloso vienen ¿de dónde? De acá, del ioido, ¿sí? ¿Qué más deben saber de la lengua? Que le llaman miloioideo. ¿Cuál es? Miloioideo. Miloioideo. Aquí probado, creo que. Miloioideo. Tienen que preguntar al profesor, profesor, ¿qué te ¿Por qué preguntaron pasa aquí? por aquí Porque por abajo? puede ser la base de la lengua, puede ser la bayata papilar, puede ser qué papilas hay, dependiendo de la pregunta como está escrita en el papelito, ¿sí? Ese es el problema de cada anatomía, que las preguntas son muy... que te pueden preguntar cualquier cosa y tú no sabes lo que te están preguntando. Te preguntan qué es esto y qué papila. Ajá. ¿Por dónde pasa el miloioideo? Ah, eso. No, eso no es como un cuidado. Ah, ok. Importante, músculo de la masticación. Tenemos el Tetero. mastétero. Ajá. Esa es teoría, eso te van a poner, díganlo, eso es los músculos de la masticación. Pero el caballo no Entonces, mastétero. Tenemos pterigodeo lateral, pterigodeo medial, tenemos el temporal y el ligástrico. ¿Son cuántos? 5. O sea, 4 porque uno son lateral y medial. Entonces serían 5 a la final. Entonces, mastétero, ligástrico, temporal, pterigodeo lateral y pterigodeo medial. 5 musculitos. 5 nombrecitos. Siempre lo preguntan. músculo de la Mastétero, Pterigodeo. ligástrico, Pterigodeo lateral. temporal, pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Ajá. ¿Qué otra cosa así de digestivo? Glándulas salivales. ¿Sí? La parotidia. Idia, la sublingual. Tenemos 3 glándulas salivales mayores, que son las que se encargan de producir la mayor cantidad de saliva, son las más grandes, que presenta el bovino. Oh, está llegando temprano. Ajá. El agua, hermano, por favor. Son parotidia, mandibular y sublingual. Hay otras ahí. Ahí está la labial. Y la nasolabial. No, allá otra. ¿Ah? Sí, pero no, hay más. Son 5 Falta otra. glándulas. Sí, yo no tengo la labial, la labial. Las principales son 3, pero
está la nasolabial y la... ¿Dónde está la nasolabial? No sé dónde está, no sé qué circuito. Ajá. Pero no sé, ¿no? Entonces, tenemos tres glándulas, que son las glándulas salivales mayores, que serían parótida, mandibular y sublingual, pero a su vez también tenemos otras glándulas salivales el otro lado me traigo un bozal. Entonces, y tenemos otras que también producen una cantidad de saliva, claro, no tan importante como estas tres, que son las bucales, que tenemos bucales dorsales, medias y ventrales, ¿sí? Tenemos las labiales, y otra que no me acuerdo. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes en el examen le colocan nombre por lo menos 4 glándulas salivales o 5 glándulas salivales y diga el conducto de una. Entonces, claro, ustedes se van por lo más fácil, se aprenden las tres mayores, parótida, mandibular y sublingual. Le pueden decir bucal y, o sea, bucal media, bucal dorsal, va a tener las 5, y el conducto de una. ¿Qué pasa? Que las tres mayores tienen conducto. La parótida tiene su conducto parotidio, que desemboca a nivel del quinto molariforme o segundo molar. ¿Sí? La glándula va acá, debajo de la oreja prácticamente, y el conducto desemboca a nivel, o sea, al lado, ¿sí? Del quinto molariforme o segundo molar, ¿sí? La mandibular está más abajo, casi que en el ángulo de la mandíbula, y su conducto, ¿cómo se llama el conducto? Conducto mandibular, y desemboca a nivel de la carúncula sublingual, debajo de la lengua. ¿Quién tiene una guía? Por favor. ¿De digestivo? Sí. Ajá, bueno, ¿viviendo en qué? Respiratorio. Pregunté por acá. ¿Qué buscar? Yo dije que dijeron respiratorio. ¿De qué? No está. Yo tengo aquí una... Donde se ve la carúncula. Bueno, esta estructura que ustedes ven acá sería la carúncula sublingual, ¿sí? Debajo de la lengua, acá, en el piso. Carúncula sublingual. Abajo, en todo el piso, abajo de la lengua. Casi que debajo del freno de la lengua, ¿sí? Del frenillo lingual. Frenillo sublingual. ¿Sí? Esto es la carúncula sublingual. Ahí desemboca el conducto de la glándula, ¿qué? Mandibular. Aquí es una foto donde se encuentran todas las glándulas. Aquí se ve. Yo les dije que la más grande, que estaba casi debajo de la oreja, era la parótida, después la mandibular, que estaba en el ángulo de la mandíbula, y después la sublingual, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la sublingual tiene dos porciones, una poliestomática y monoestomática, ¿sí? Mono es una sola. Estoma quiere decir boca, ¿sí? Entonces, la poliestomática son muchas glándulas que desembocan en todo el piso de la cavidad, ¿sí? Y la monoestomática es una, uno, y desemboca a nivel de la carúncula sublingual, ¿sí? Puede desembocar solo o se fusiona con el conducto de la mandibular y desembocan los dos juntos, ¿sí? Cuando preguntan lo del conducto, tenemos que decir dónde desemboca. Claro. Tú dices, porque te dice, y diga el conducto de la desembocadura, no el conducto de alguna de ellas. Entonces tú pones las 5 glándulas y dice, conducto parotidio desemboca a nivel del quinto molariforme, o segundo molar. Listo, ya, te ganaron un punto. ¿Sí? Entonces, ¿sí les quedó claro lo de las glándulas salivales? Sí. No. Hay 3 glándulas salivales mayores, o sea, las más grandes, las que producen mayor cantidad de saliva. ¿Para qué necesitamos la saliva? Ayuda a la digestión, ayuda a poder deglutir, porque cuando tú te tragas algo áspero, te rompe el esófago, te maltrata, ¿sí? Entonces, el pasto es áspero y algunos pastos que ustedes lo tocan y como que cortan la mano. Imagínense cómo será allí, ¿sí? Entonces, estas glándulas salivales mayores, que son estas 3, la parótida, o glándula parotidia, mandibular y sublingual, son las que mayor cantidad de saliva producen. Y estas
producen la saliva y la desembocan por un conducto. La parótida tiene su conducto parotidio que desemboca a nivel del quinto molariforme, segundo molar. Más o menos a este nivel. ¿Sí? Más o menos, o sea, no es algo exacto. O sea, lo que tú tienes que saber es que desemboca aquí cuando está el diente. Hace más sencillo la vida porque ustedes no hablan con muchos términos y se quedan perdidos. Entonces, desemboca a nivel del quinto molariforme, segundo molar. La glándula mandibular tiene su conducto mandibular que desemboca ¿dónde? A nivel de la carúncula sublingual. Carúncula sublingual, dibujito que les mostraba yo a ustedes. Ajá, ¿cómo te llamas tú ya? Tú. Ajá, bueno. ¿Esta es la parte de abajo o la parte de arriba? ¿Por qué la de abajo? Esa es como si fuese la secuencia, y en la última se ve lo que la de abajo. Y en la secuencia la de arriba y la de abajo. Mayor labia. Ajá. Simple y sencillo. Arriba no hay dientes. La secuencia, no, arriba no hay dientes. Tienes que decirme eso, porque arriba no hay dientes. Ve, esos dientes no están arriba. Estos son los incisivos. ¿Esta es la parte de arriba o la de abajo? ¿Esta es la parte de arriba o la de abajo? ¿Por qué? Por la secuencia. Entonces, como les decía, la mandibular desemboca a nivel de estas estructuras que son la carúncula sublingual. Su conducto mandibular desemboca ¿dónde? En la carúncula sublingual. ¿Sí? Después tenemos la sublingual, la glándula salival sublingual, que tiene una porción monostomática y poliostomática. La monostomática desemboca acá también, puede desembocar sola o se fusiona con otro conducto y desembocan los dos. Y la poliestomática en todo el piso de la cavidad. O sea, no hay un conducto exacto, sino que en todo el piso ya va secretando saliva. ¿Sí? ¿Ahora sí le quedó claro? La poli, mucho, mono, uno solo. Polideportivo, mucho deporte. Mono siempre anda solo. ¿Ah? Mono siempre anda solo. Ay. ¿Cómo comen los bovinos? Sí. 4 patas. Ahí. Bueno, Hay unas glándulas aquí, mira, que él dice que están por aquí. estas son las glándulas bucales, que hay dorsales, medias y ¿Las ventrales. labiales dónde están? Las labiales están en los labios. Que él dice Esto no es labio, esto es carrillo. Estos son cachetes, los mejillas. carrillos. Carrillos, ajá. Ajá, los carrillos. Carrillo. Labio es eso. Ajá. Entonces, pero cachete es ordinario, carrillo es el término que nosotros utilizamos. Que dice que esas glándulas que ayudan. Como yo te diga a ti. No, esas son las papilas. Pero te equivocas con eso, güey. Se ponen pelotero. Son las papilas La cónicas que están acá adentro abajo. de los carrillos. Son Por papilas. aquí abajo. El bolo alimenticio no se ve. Por aquí. Bueno, ya no está porque lo cortaron. El conducto es un poco por acá abajo. Lo sé porque me lo preguntaron y tampoco lo... Ajá, muchachos, ya, no se me desorganicen. De la cavidad oral ya describimos la fórmula dentaria, las glándulas salivales, la lengua, sus músculos, las papilas que presenta la lengua, no hay más que describir allí. Después venimos a la orofaringe, faringe y esófago. Y rumbo. El esófago es también un órgano tubular, muscular, que tiene 3 porciones en algunas nomenclaturas, otros dicen que nada más tiene 2. ¿Por qué 3 porciones? Cervical, total. Y abdominal o... Ajá. Entonces, tenemos una porción cervical, una porción torácica y una abdominal. ¿Qué pasa? Que en algunas, por ejemplo, Getty dice que el abdominal no existe porque el rumen está pegado al diafragma, ¿sí? Y ese pedazo abdominal sería cardia. Pero hay otros que sí describen que hay 3, que es cervical, torácica y abdominal. Entonces, bueno. No, yo te estoy diciendo lo que dice. Entonces, pásame eso, por favor.
Entonces, estos son los proventrículos y el estómago verdadero. Recuerden que no es que como dice la gente en la calle, la vaca tiene 4 estómagos, no. Tiene un solo estómago y los demás son proventrículos, ¿sí? Es como en la gallina que tiene el esófago y tiene un buche, como un proventrículo ese buche. La molleja es el estómago, ¿qué? Muscular de la gallina. Eso no tiene nada que ver. Entonces, bueno, ¿qué pasa? El esófago, que es esta estructura que ustedes ven acá, bueno, lo que queda, ¿no? Porque el esófago es esófago, o sea, cardia sería prácticamente esto, ¿sí? El esófago sería esto, ¿sí lo ven? Bueno, ajá. Él atraviesa el diafragma y se inserta en el rumen, ¿sí? Entonces, en esa inserción se le denomina cardia. El cardia es como una válvula, ¿sí? Él regula la entrada y salida de los alimentos. ¿Por qué la salida? Porque recuerden que él regurgita, ¿sí? Él tiene un proceso de regurgitación mediante el cual se da la rumia. Como yo les decía a ustedes, la vaca, recuerden que es un animal que es presa, no es depredador. Entonces él consumía la mayor cantidad de pasto, se iba a un lugar seguro, se echaba, descansaba y empezaba a remasticar todo ese pasto que él tenía acá almacenado en el rumen. Entonces ese proceso se llama rumia. Él regurgita el alimento, lo mastica, ¿sí? Y lo deglute de nuevo, pasa hacia retículo, omaso, abomaso. ¿Sí? Bueno, abomaso, disculpen, no estoy viendo lo que estoy tocando. Retículo, omaso y abomaso, ¿sí? Esto más grande es el rumen, todo esto, que tiene un saco dorsal y un saco ventral, y presenta 2 sacos ciegos. El cardia es una estructura que se encarga de regular la entrada y salida de los alimentos. Desde el esófago hacia el rumen. ¿Ah? Ya va. Cuando el animal consume por primera vez el alimento, llega al rumen, lo almacena. El hacer proceso de regurgitación pasa después del cardia hacia retículo, o sea, el pedacito de rumen, retículo, omaso y abomaso, ¿sí? Recuerden que ellos están prácticamente pegados. En animales jóvenes se forma una estructura que es la gotera esofágica. ¿Qué pasa con esta gotera esofágica? Cuando el becerro nace, no tiene sus proventrículos capacitados para hacer procesos fermentativos, de digestión, no. Entonces, si la leche cae en alguno de estos proventrículos, lo que va a causar es, o sea, cólicos, dolores abdominales, puede causar infecciones, porque no tiene, como lo que hace que se fermente eso ahí, no hace nada, ¿sí? ¿Qué pasa? Que como la naturaleza es sabia, se forma una gotera esofágica, que es solamente un conducto que no permite que esa leche caiga ni en rumen, ni en retículo, ni en omaso. Caiga directamente ¿a dónde? Al abomaso, que es el estómago verdadero. Gotera esofágica. Tienen que hacer la pregunta de la otra vez. Los animales jóvenes. Después, cuando el animal empieza a consumir pastos, va evolucionando su mucosa del rumen y está más capacitado a digerir las cosas, ¿sí? Cuando nace monogástrico. Prácticamente es algo así. Como cuando nace es como si fuese un animal monogástrico, nada más tiene capacitado ese estómago, el abomaso. Y ustedes están hablando en chino. Después la gotera esofágica no se cierra, sino que permite que haga el paso a los demás, ¿sí? Esto es el surco, retículo, rúmeno reticular, ¿sí? ¿Qué pasa? La gotera esofágica es el conducto completo, pero de pedazo a pedazo, este surco se le da un nombre. Por ejemplo, este sería el surco rúmeno reticular, del rumen hacia el retículo, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Que cuando llega al retículo, ¿pasa a dónde? Al omaso. Entonces sería un surco retículo omasal. Y después el otro surco sería omaso a omasal. Ahora sí me entendieron más o menos. Entonces, esa es la función de la gotera esofágica. Entonces, en esta pieza que estarían preguntando, el surco rúmeno reticular. Estas son las papilas del rumen, ¿sí? Y este es del retículo. Tiene forma como de un panal de abejas. Tienen que ir aprendiéndose eso. Y el omaso, o librillo, por algo le dicen librillo, porque tiene muchos pliegues. Y esos pliegues es como si fuesen en forma de hoja. Si ustedes medio observan acá, vean que tiene como pliegues, ¿sí? Si nosotros aperturamos eso, van a darse cuenta que son puras hojitas.
Por eso se le dice omaso o librillo. Y el abomaso tiene una estructura más parecida a lo que es el estómago de nosotros, es más lisa, presenta ya jugo gástrico, etc. ¿Sí? Después del abomaso viene esta estructura que es el píloro. La misma función del cardia, regula la salida de los alimentos. ¿Hacia dónde? Hacia el duodeno, intestino delgado. Su primera porción sería ¿cuál? Duodeno. Entonces, esta estructura que ustedes ven acá es píloro. ¿Sí? Este pedacito que está acá, píloro. Colecua, pásame el lienzo de dinero. Menos mal que me agarraste el dedo. ¿Lo acabas de romper tú? Ajá, muchachos. Entonces, esto es el tracto intestinal del bovino. Aquí tenemos intestino delgado e intestino grueso. El intestino delgado está conformado por 3 porciones: duodeno, yeyuno e íleo. Intestino grueso está conformado por ciego, colon, recto y ano. ¿Sí? El colon se subdivide en colon ascendente, colon transverso, colon descendente. A su vez, el colon ascendente se subdivide en asa proximal, asa en espiral con pliegue centrífugo, una fractura central, y asa distal. ¿Sí? Entonces, este dibujo esquematiza el tracto intestinal. Esto que ustedes observan acá sería el abomaso. Esto, abomaso, que sería el estómago verdadero. Esta región acá sería el píloro, ¿sí? Que ya le da entrada al intestino delgado, específicamente a duodeno. Esto sería duodeno, todo esto. El duodeno tiene ciertas porciones, tiene un asa sigmoidea, tiene una flexura tal. Esa es teoría de ustedes. Sí. ¿Ah? ¿Ah? El lienzo lo pregunta que entonces, duodeno, ya va. Yo me interesa que lo identifiquen por lo menos, ¿sí? Sepan, duodeno es esto. El verde. Ah, y esto también es verde, por Dios. Esto, vean. Sale de acá del abomaso, esto es el píloro, vean. Va por acá, tiene la primera flexura, tiene otra flexura más acá y hasta acá, ¿sí? Todo esto es duodeno, que es la porción o la primera porción de ¿quién? Del intestino delgado. Después se continúa con yeyuno, vean, esto que está así todo naranjadito, vean, todo así feito, todo esto. Esto es yeyuno, ¿sí? Después del yeyuno se continúa con el íleon, íleon, I-L-E-O-N, íleon, ¿sí? No digan ilion, porque eso es que el hueso. Es ileón, con E. I-L-E-O-N, ileón. Ajá. Aquí se encuentra un pliegue, una membrana, que es el pliegue iliocecal, ¿sí? Del ilion con el ciego. Esta estructura que ustedes ven acá es un saco ciego y se llama ciego. Entonces, ciego, ilion, pliegue iliocecal, ¿sí? Ajá. Hasta ilion llega el intestino delgado. Se continúa con el ciego y eso es ya intestino grueso. No, tirarán el pescuezo porque yo no voy a estar unos brazos para allá. Ajá. Entonces, existen unas válvulas que comunican cada una de estas estructuras. Por ejemplo, el ilion con el ciego se denomina válvula iliocecal, ¿sí? Después del ciego con el colon, válvula secocólica. Secocólica. Lo que pasa es que estos presentan unas válvulas. ¿Qué es una válvula? Algo que cierra y abre, o sea, lo que hace es regula la salida y entrada, ¿sí?